El espeso humo de la pólvora ahoga los pulmones en las calles de Roma. 1527. Frente a ti no hay un ejército convencional, sino una marea de 20.000 amotinados hambrientos. Solo quedan 10 minutos antes de que las puertas del Vaticano cedan definitivamente. ¿Qué harías si tuvieras que defender a un hombre sabiendo que hoy morirás? Acompáñame a revivir las 24 horas más desgarradoras del Renacimiento. La niebla de la mañana ocultaba la ciudad santa y borraba las siluetas de las colinas. Un ejército imperial, sin paga, sin suministros y sin moral, acechaba más allá de los gruesos muros defensivos. Eran las temidas tropas del emperador Carlos V. Mercenarios alemanes, endurecidos tercios españoles e irregulares italianos marchaban unidos por una sola promesa desesperada. La promesa del saqueo absoluto y la riqueza inmediata. Roma, el centro del poder religioso y la opulencia, era el premio supremo. Dentro, la ciudad estaba sumida en el pánico total. Los ciudadanos corrían buscando refugio en las iglesias, mientras las campanas tañían sin cesar. Pero en el corazón mismo del Vaticano, un pequeño contingente permanecía inamovible frente al caos. 189 hombres contra el fin del mundo. El capitán Caspar Royst miraba a sus hombres formar la rígida línea defensiva. Eran la Guardia Suiza Pontificia. Una unidad mercenaria, sí, pero forjada con una lealtad que desafiaba toda lógica táctica o instinto de supervivencia. El Papa Clemente VII les había dado permiso explícito para huir y salvar sus vidas. La guerra estaba militarmente perdida antes de que el primer golpe de espada se viera. 20.000 atacantes veteranos superaban abrumadoramente cualquier barrera defensiva que pudieran improvisar. Huir era la única decisión racional frente a una fuerza de asalto de tal magnitud logística. Sin embargo, ni un solo hombre rompió la formación. Aquí yacía el aplastante peso de la lealtad absoluta. Avanti, per Dio e per la Santa Chiesa. Eligieron quedarse. State saldi. Sabían perfectamente que enfrentaban una aniquilación matemática segura. En este turbulento punto de la historia militar, las reglas del combate estaban cambiando rápidamente. Las viejas formaciones densas de picas chocaban frontalmente contra la brutal eficiencia de las armas de fuego portátiles. El arcabuz dictaba ahora las nuevas e implacables leyes de la guerra europea. Pero los suizos confiaban en su disciplina de acero y en la cohesión de su falange. Su contrato no era solo un pedazo de pergamino firmado en una corte distante. Era un juramento solemne, tallado en sangre frente a Dios y a su comandante. La presión psicológica sobre estos 189 hombres era sencillamente aplastante. Podían escuchar los gritos ensordecedores de la vanguardia enemiga, rompiendo las débiles defensas exteriores. El duque Carlos de Borbón, el máximo comandante imperial, lideraba personalmente el arriesgado asalto frontal. Quería tomar las empinadas murallas del Janículo, aprovechando la espesa niebla. Pero el caprichoso destino de la guerra tenía otros planes trazados. Un disparo solitario de arcabuz, disparado al azar, cruzó velozmente la niebla matutina. El proyectil de plomo destrozó el pecho del mismísimo duque de Borbón.
Cayó muerto en el barro frío frente a las murallas. Un segundo de silencio sepulcral dominó el campo de batalla. Luego se desató el infierno absoluto. La repentina muerte de su comandante supremo no detuvo a los atacantes en absoluto. Los enfureció hasta el límite de la locura. La marea humana se abalanzó contra las murallas con una violencia desenfrenada y caótica. Miles de lansquenetes alemanes y veteranos españoles forzaron la entrada mediante la fuerza bruta numérica. Las improvisadas defensas de la milicia romana colapsaron en cuestión de oscuros minutos. El pánico estructural infectó las angostas calles empedradas de la capital papal. Roma caía pedazo a pedazo bajo el peso de las botas enemigas. Solo la Guardia Suiza se interponía entre la horda sanguinaria y el sumo pontífice. El capitán Roist replegó tácticamente a sus hombres hacia el campo santo teutónico. Allí establecieron una densa barrera de carne, acero forjado y madera astillada. La física del combate urbano en calles estrechas favorecía temporalmente a los valientes defensores. Un frente topográfico angosto impedía que los imperiales usaran su letal ventaja numérica de envolvimiento. Las pesadas alabardas suizas crearon un muro infranqueable de cuchillas mortales. Cada brutal estocada estaba calculada con una precisión biomecánica milimétrica. Cortaban extremidades expuestas, perforaban duras corazas de acero y destrozaban los pesados yelmos de infantería. La sangre arterial volvió peligrosamente resbaladizo el pavimento romano de piedra. Los primeros asaltos imperiales se estrellaron inútilmente contra una falange inamovible y compacta. La compresión física de los cuerpos humanos en el oscuro callejón era asfixiante. Los soldados atacantes morían literalmente aplastados por la inmensa presión de sus propios compañeros que empujaban detrás. Pero la fatiga muscular es el verdadero y silencioso dictador de la guerra continua. Levantar una alabarda de 3 kilos repetidamente destroza rápidamente los músculos de los hombros y la espalda. Los guardias suizos llevaban horas enteras sosteniendo el peso del combate sin descanso. Sus brazos agarrotados temblaban visiblemente bajo el peso muerto de su propia armadura. En este momento crítico de tensión extrema, te pregunto, ¿cómo valoras la firme decisión de Kaspar Roist de mantener esta posición estática frente a fuerzas abrumadoras? Deja tu análisis táctico en los comentarios. Volvamos inmediatamente a la dantesca masacre. El enemigo reconoció el estancamiento y cambió radicalmente de táctica frontal. Los robustos lansquenetes dejaron de empujar ciegamente y retrocedieron unos vitales metros. Dieron paso a las filas ordenadas de los letales arcabuceros. El fuego intermitente de la pólvora iluminó repentinamente las macabras sombras del cementerio. Proyectiles de plomo masivo perforaron las corazas suizas a quemarropa con una fuerza devastadora. La disciplina espiritual heroica chocaba de frente contra la fría maquinaria industrial del siglo XVI. Un arcabuz humeante no sabe absolutamente nada de honor guerrero o juramentos sagrados. Solo entiende fríamente de velocidad balística, masa destructiva y penetración cinética brutal. La perfecta línea suiza comenzó a desangrarse de manera irrecuperable. Cada hombre que caía muerto dejaba una peligrosa brecha táctica en la muralla de escudos.
Inmediatamente, el compañero situado detrás llenaba el hueco con precisión mecánica. Pisaban los cadáveres calientes de sus propios hermanos para mantener la sagrada cohesión defensiva. No había posibilidad alguna de retroceso. No había esperanza de rendición negociada. Apoya este canal dejando tu me gusta para que estos heroicos registros históricos no se reduzcan a polvo. Suscríbete para preservar juntos los oscuros capítulos inacabados del pasado bélico. El desgaste físico y psicológico llegó por fin a su límite absoluto de ruptura. El valiente capitán Royst fue gravemente herido en combate cuerpo a cuerpo. Cayó al suelo. Fue inmediatamente rodeado y brutalmente masacrado frente a los ojos de su esposa. La impenetrable defensa del cementerio finalmente se desmoronó bajo el peso de la aplastante superioridad numérica. Los agotados sobrevivientes se retiraron organizadamente hacia las majestuosas escalinatas de la mismísima Basílica de San Pedro. Eran apenas un trágico puñado de sombras ensangrentadas y al límite del colapso humano. 147 valerosos guardias formaron un último semicírculo defensivo frente al altar mayor. Sus afiladas alabardas estaban gravemente melladas por el constante impacto contra el hierro. Sus pesadas armaduras estaban profundamente abolladas, grotas y manchadas de sangre coagulada. Pero su heroica formación de combate seguía siendo matemáticamente perfecta. Sabían con absoluta certeza que este era el acto final de su existencia. El objetivo táctico primordial ya no era ganar una batalla completamente imposible. El único objetivo viable era comprar valiosos segundos entregando sus propias vidas humanas. Necesitaban dar tiempo vital a que el Papa cruzara apresuradamente el famoso Passetto di Borgo. Ese angosto corredor secreto elevado conectaba el vulnerable Vaticano con la fortaleza inexpugnable del castillo Sant'Angelo. 42 guardias sobrevivientes escoltaban al aterrorizado Clemente VII en una carrera desesperada por la supervivencia. Atrás, en los escalones de mármol sagrados, la furiosa horda imperial cayó sobre los 147 defensores. El tremendo choque frontal fue de una brutalidad visceral casi indescriptible para la mente moderna. Fue una carnicería salvaje, ejecutada a una aterradora corta distancia. Las largas picas españolas buscaron implacablemente las vulnerables juntas expuestas de las armaduras suizas. Las inmensas espadas a dos manos de los lansquenetes partieron como ramas los gruesos mangos de las alabardas. Privados de sus armas principales, los valientes guardias pelearon con sus espadas cortas y pesadas dagas. Cuando el acero se rompió, continuaron luchando encarnizadamente con sus puños desnudos. No pedían clemencia al enemigo, porque sabían perfectamente que no la habría en este día aciago. Uno a uno, fueron metódica y cruelmente exterminados bajo el abrumador peso de la horda asaltante. Lucharon literalmente hasta que el último hombre de la formación exhaló su último suspiro. 147 cadáveres mutilados cubrieron por completo la imponente entrada de San Pedro. Habían transformado la sagrada escalinata de mármol en un auténtico matadero humano. Pero esos cruciales minutos manchados de sangre fueron tácticamente suficientes. Las pesadas puertas de roble y hierro del castillo Sant'Angelo se cerraron de golpe. El Papa estaba finalmente a salvo tras los altos muros impenetrables. La misión táctica, contra toda probabilidad matemática y lógica militar, fue un éxito absoluto y rotundo. El brutal saqueo de Roma de 1527
fue una enorme herida abierta en la historia europea. Durante oscuros meses, la milenaria ciudad fue sometida a una violencia desmedida y una devastación económica incalculable. Sin embargo, brillando entre las oscuras cenizas de la barbarie absoluta, floreció una lección militar sin precedentes. El increíble sacrificio de la Guardia Suiza forjó una leyenda táctica incombustible que resuena hasta nuestros días. No ganaron la aplastante batalla física en el terreno urbano. Fueron eventualmente aplastados por la implacable logística, el abrumador número enemigo y la superioridad del plomo. Pero lograron una victoria doctrinal, psicológica y cultural que los haría completamente inmortales en la memoria humana. Demostraron empíricamente cómo la cohesión unitaria extrema puede alterar por sí sola el resultado estratégico de toda una campaña. Convirtieron a un simple cuerpo de guerreros a sueldo en la guardia pretoriana más famosa y leal de la historia moderna. Su sacrificio definitivo demostró de forma innegable un principio fundamental en la cruda guerra asimétrica. Demostró que la disciplina táctica y la moral inquebrantable pueden ralentizar fatalmente a una colosal maquinaria militar enormemente superior. Hoy en día, cada 6 de mayo, los nuevos reclutas de la colorida Guardia Suiza repiten el antiguo juramento solemne. Prometen lealtad absoluta, recordando vívidamente la valiosa sangre derramada por sus hermanos en esas frías escalinatas romanas. Su legado no es un simple mito, sino un recordatorio de que la voluntad humana es el arma suprema. ¿Qué campaña militar histórica o asedio legendario te gustaría ver diseccionado detalladamente en el próximo episodio de este canal? Déjalo escrito abajo en los comentarios para que nuestra comunidad prepare el siguiente análisis táctico en profundidad.